Este capítulo, hermanos, de la carta a los Efesios empieza diciendo que debemos andar perdón, que está fallando aquí, ayúdame a colocar esto aquí, Edgar. Decía, hermanos, que aunque este capítulo empieza diciendo que debemos andar como es digno del llamado con que fuimos llamados, eso quiere decir con la vocación con la que fuimos llamados. Dice con toda humildad, con mansedumbre, y luego que dice soportándoos. ¿Qué entienden por soportar? Soportándoos, hermanos. ¿Qué entienden por soportándoos? Aguantándose, eso es en nuestro lenguaje, aguantándose con paciencia. ¿Saben lo que es con paciencia, verdad? Los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Porque solamente si hay amor en nuestros corazones, verdadero amor de Dios, podemos tomar en cuenta lo que nos está recomendando aquí el apóstol Pablo. Decía que aunque con esto empieza el capítulo 4, sin embargo, amados hermanos, en esta ocasión vamos a tratar sobre algunas cosas que nos diferencian. Acomoda bien aquí, Marta, esto que vuelve a salir. La batería no se va a la bolsa de la camisa, aquí también es tirado. Está muy largo. Cambié del otro lado de la camisa. Del lado derecho más. Ajá, del lado derecho como del otro lado. ¿O de qué lado? Muy bien. Decía que vamos a hablar sobre algunas cosas que nos diferencian, que nos hacen diferentes en el mundo llamado cristiano. Y estoy hablando de una manera general en el mundo llamado cristiano. Debes saber, amados hermanos, que aparte de nosotros que nos conocemos como bautistas, hay creyentes que se llaman nazarenos, hay creyentes que se llaman pentecostales, hay varias líneas de pentecosteses o pentecostales, hay presbiterianos, hay metodistas, hay anglicanos, hay católicos romanos, y la otra rama de la Iglesia Católica Romana es la llamada Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Es la otra rama de la Iglesia Católica. Alguien dijo que se había que buscar, que se había que definir quiénes son las iglesias que se apegan más al Nuevo Testamento, a las iglesias del Nuevo Testamento. Saben que en el Nuevo Testamento se mencionan varias iglesias, las iglesias de los tesalonicenses, las iglesias de los Gálatas, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los Efesios, que es la que estamos viendo, su carta enviada por el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver en este
en este pasaje algo de lo que dijo un escritor, de que si hubiera que definir qué iglesia se apega más a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, habría que quitar a todas las demás iglesias a un lado y dejar solamente a dos iglesias. Y estas serían la Iglesia Católica, Apostólica, así se hace llamar, Iglesia Católica Apostólica Romana, y la Iglesia Bautista, o las iglesias bautistas, por la razón de que las demás congregaciones, la mayoría, unas son hijas de la Iglesia Católica, como los luteranos, los presbiterianos, como los anglicanos, y otras son nietas de la Iglesia Católica, como los metodistas y otras congregaciones que incluso se llamaron congregacionales en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre nosotros los bautistas y la Iglesia Católica Romana. En este pasaje, el apóstol Pablo le dice a los efesios, a la iglesia de Éfeso, es una ciudad llamada Éfeso, dice, deben ser solícitos, es decir, dispuestos, pronto, rápidos, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar dispuestos, rápidos, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, es decir, de vuestro llamado. Un cuerpo. Recordemos que la carta va dirigida a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Y esta misma petición hecha a la iglesia de Éfeso por el apóstol Pablo, es la misma petición que puede ser o que es también para las iglesias de los Gálatas. Se llaman de los Gálatas porque son una región que se conoce como Galacia. Es como decir la región del istmo de Tehuantepec, que son muchos lugares, Jalapa del Marqués, Cuchitán, Salina Cruz, Matías Romero, hasta Coatzacoalcos, todos los lugares habitados por este rumbo, por esa dirección. Entonces, a cada iglesia le está diciendo lo mismo: guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Y lo que sigue es lo que el apóstol Pablo desea: un cuerpo, la iglesia, la congregación local, y un espíritu, es decir, como congregación debemos estar unidos, así como los miembros del cuerpo humano están unidos para servir al propio cuerpo. Las manos obedecen el mandato, la orden que se da desde el cerebro, desde la mente. Los pies, las manos, los ojos, los oídos, todo se sujeta a la orden del cerebro para la manifestación, para la vivencia cotidiana del cuerpo
debe vivir en unidad, hermanos. No tenemos que estar divididos, peleándonos, separándonos, disgustándonos. Precisamente por eso dice, solícitos, rápidos, dispuestos, prontos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Como iglesia, como congregación local, debemos saber que somos un cuerpo, de quien la cabeza, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, es Cristo Jesús. Un cuerpo y un espíritu. Es decir, debemos estar unidos en el mismo Espíritu de Dios, del mismo Espíritu de Cristo. No podemos estar separados como iglesia, como congregación, de la voluntad del Espíritu de Dios. Porque entonces ya estamos rompiendo la unidad entre la congregación local y el Espíritu de Dios. La congregación local, la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, en el lugar en donde se encuentra, debe estar en una verdadera unidad con el Espíritu de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Es decir, todos los creyentes tienen la misma esperanza. Todo verdadero tiene la misma esperanza que Cristo ha ofrecido a cada creyente. A cada hombre y a cada mujer salvados por la fe en Cristo Jesús. Así es que tomemos en cuenta nuestra necesidad y nuestra responsabilidad de vivir siempre en unidad en el Espíritu de Dios. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, debemos estar unidos en el mismo pensamiento de Dios, del Espíritu Santo, que se deja ver a través de su palabra, en las Sagradas Escrituras. Digamos, dice, un Señor, una fe, un bautismo. No dice aquí que debemos tener varios señores. Debemos tener un Señor. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es nuestro Señor, hermanos? ¿Quién quiere hablar? Nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta, como dije al principio, que solamente hay dos iglesias de quien hay que dilucidar, de quien hay que declarar quién se apega al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios. Y aquí viene una de las primeras cosas. Dice, un Señor. Y nosotros solamente tenemos un Señor. Y ese Señor se llama Jesucristo. Pero el catolicismo romano no tiene un Señor solamente. Aparte que dicen que creen en Cristo verdaderamente, también tienen una señora. ¿Por qué creen? ¿Aquí cómo se llama? Santa María Jalapa de Marqués. Santa María. Van a
otro lugar, y también Santa María. Tehuantepec, el barrio más importante de Tehuantepec, es el barrio que se llama Santa María, Asunción de María. Y vas a otro pueblo, a otra ciudad, por cierto, que en toda ciudad y en todo país vas a encontrar pueblos, ciudades, catedrales con el nombre de Santa María. Tan es así que dicen que Jesús está allá en el cielo con su madre a su lado. Bueno, eso es lo que dicen, pero en la Biblia no dice eso. No encontramos en ningún versículo de la Biblia que diga que María está sentada al lado del Señor Jesús. Por eso es que hay que rogarle para que ella interceda por nosotros. ¿Y saben cuál es el texto o el versículo que toman para afirmar esto? Aquel versículo que está, si no me equivoco, en el Evangelio de Lucas o de Juan, donde dice que en la fiesta de bodas donde estaba el Señor Jesús, María le dijo al Señor Jesús: no tienen vino. Y dicen, ahí María está rogando. Es el único versículo pues el único versículo donde dicen que está rogando ahí María. María no está rogando, María está informando. Pero se olvidan de que Jesús le dice a María: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer, si no ha llegado mi hora? Le dijo mujer. No le dijo mamá, madre, no le dijo. ¿Por qué? Porque a María se le estaba olvidando que Jesús ya estaba empezando su ministerio de salvación. Se estaba olvidando que cuando tenía el Señor Jesús 12 años, se quedó en el templo a discutir con los maestros de la ley, y cuando María y José lo encontraron, le dijeron a José, le dijo María especialmente a José: ¿por qué nos has hecho así? Te hemos buscado yo y tu padre. ¿Por qué nos has hecho así? Y Jesús le respondió a María: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Bien, han exaltado a María y la han puesto en el cielo al lado de Jesús, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que mueren en Cristo Jesús, su cuerpo está en la sepultura y su alma, su espíritu descansan en las moradas eternas, allá en los cielos, esperando el día de la resurrección. No dice que están intercediendo. Una señora, una gran señora. Aparte de tener un señor, tiene una gran señora. Tienen muchos nombres, por supuesto, ya saben ustedes los nombres que le han puesto a María, pero yo para identificarla bien le llamo María la Católica, porque aparte es María, la Madre de Jesús. Entonces, aparte de eso, le han dado títulos que Dios no le ha dado a nadie. En la Biblia, en el Apocalipsis, a Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no comparte su poder y lo suyo con nadie. Pero a María la Católica, que dicen que es María la Madre de Jesús, que no lo es, le
la han llamado la reina de México y la emperatriz de América. ¿Qué es emperatriz? Es lo mismo que una reina. Esos títulos Dios no se lo ha dado a nadie. En el Salmo 2, el Padre habla diciendo al Hijo: te daré por herencia las naciones. Pero miren, ellos ya se adelantaron y ya se lo dieron a María. Un señor, una señora. Pero resulta que no solamente tienen un señor, que dicen que es Cristo Jesús. También tienen muchos señores, que ya son como 200, creo. Señores, a quienes dicen ellos que Jesús los nombró papas. Desde Cristo, o desde Pedro hasta ahorita, porque son como 200, les llaman papa. Jesús dijo a los judíos: a nadie llamaréis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿cuántos señores son? Señores que tienen un título arriba, en donde se sientan allá en el llamado Templo de San Pedro, el Vaticano. Ese título dice: el título que tiene puesto es representante del Hijo de Dios. Así le llaman a esos grandes señores que ocupan el trono allá en el Vaticano, en la ciudad, allá en Roma. El título que tiene en latín arriba de su cabeza, donde se sienta, dice Vicaris Filii Dei, es decir, representante del Hijo de Dios. Cuando en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el representante de Dios es el Espíritu Santo. Y dice Jesús mismo que cuando Él se vaya, dice en el Evangelio de Juan, enviará al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Y Él dice: me glorificará, tomará de lo mío. ¿Y cuál es lo suyo de Jesús? Que el Espíritu Santo va a tomar para enseñarle a los discípulos. Esto, hermanos, la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a ayudar al creyente que lee con anhelo ferviente, con verdadero deseo de entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a obrar en su mente para que vaya entendiendo la Sagrada Escritura. Así que miren cuántos señores tienen. Y además una señora. Por cierto que la historia nos narra que tuvieron una señora aparte que se llamó Juana, conocida como Juana la Papisa, que fue una mujer que quiso llegar a ser papa. Sí, esto es histórico. Se preparó, tuvo estudios teológicos, se preparó la mujer para llegar a ser cura, pero ella se vistió como un hombre para que creyeran que fuera hombre, que era hombre, y llegó a ser papa esa mujer. ¿Cuándo descubrieron que era mujer, que no era hombre? Cuando en una procesión entre mucha gente, en el camino, le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Entonces, no tienen un Señor, nosotros solamente tenemos un Señor. Y este Señor es Cristo Jesús. Una fe. Nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios, en las
decimos, creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Y el catolicismo romano no cree en la Biblia como la única autoridad, sino dicen la Biblia más la tradición, más el magisterio de la iglesia. Para ellos la Biblia no es suficiente, hay que ir a las tradiciones. Por eso en las tradiciones se encuentran el relato de que los cristianos de los primeros siglos estuvieron en las catacumbas y ahí tenían los retratos de los santos del pasado, y ahí empieza la idolatría que después se establece totalmente en lo que es el catolicismo romano. Su fe no está centrada en la Biblia exclusivamente y en Cristo Jesús, sino en la Biblia más la tradición, más el magisterio de la iglesia. Entonces no es una sola fe. Un bautismo, esto es importantísimo, y aquí quiero que también pongan mucha atención, hermano. Miren, el mismo apóstol Pablo hace 2000 años dijo que debemos tener un Señor, una fe y un bautismo. No dijo 2, no dijo 3, un bautismo. Sin duda que el Espíritu Santo, que Dios sabía lo que vendría después con el pasar de los años, inspiró por lo tanto al apóstol Pablo para que escribiera estas palabras en su carta a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Carta que puede ser tomada por cualquier iglesia de cualquier ciudad que se conoce en el Nuevo Testamento como cualquier iglesia verdaderamente cristiana de nuestros tiempos. Estoy hablando de iglesia local, no estoy hablando de la llamada iglesia universal, que esa solamente llegará a reunirse cuando Cristo venga por todos los que han sido salvos por la fe en Él. Un bautismo. Pongamos mucha atención. Esta es una de las grandes diferencias. Es algo que nos distingue a los bautistas. Con el bautismo extraño, o sea, con el bautismo de otros. Ustedes le preguntan a un sacerdote si es correcto el bautismo de los bautistas, ellos dicen que sí. Si es que fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo vale, dice. Ellos también bautizan, dicen que bautizan. Y también lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense bien que digo que dicen que bautizan. Porque verdaderamente no bautizan. La palabra bautismo quiere decir en castellano, porque bautismo es una palabra del idioma griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y ellos, para decir meter dentro del agua, sepultar en agua, zambullirse en el agua, ellos decían baptizar, baptizo o baptisein. Esa palabra no se tradujo al castellano en la Biblia. Quedó así. Solamente se, digamos, contagió del castellano. Por eso se conoce como transliteración del griego al castellano. Porque solamente se cambió una letra.
la P por la U. El griego dice bautizo, bautizar, bapticei. Y nosotros, los que hablamos el castellano, decimos bautizar, bautizado, bautizarse. Solamente se cambió una letra. Un bautismo. Además, el catolicismo romano dice que ese acto que realizó Juan el Bautista en el río Jordán con Cristo Jesús y los hombres que se bautizaron también, hombres y mujeres, que fueron bautizados por Juan, ese acto de inmersión en el río Jordán, que también es el que ordenó Jesús a sus discípulos que hicieran con todos los que creyeran en Cristo Jesús, ellos dicen que ese no es el bautismo de ellos. Fíjense que ese no es el bautismo de ellos. Sin embargo, dicen que bautizan. ¿Qué es lo que hacen cuando los padres llevan a su niño a su iglesia a bautizarlo? ¿Dicen? Entonces el sacerdote toma un poquito de agua, se lo rocía en la cabeza, le derrama una jicarita de agua en la cabeza, le hace una cruz con aceite en la frente y creo que le ponen un granito de sal en la lengua y ya está bautizado. De acuerdo a la etimología de la palabra, dejar caer un poquito de agua en la cabeza, rociar agua en la cabeza, eso no es bautizar. De acuerdo a la etimología de la palabra, la raíz de la palabra, eso lo aprendí desde cuando yo tenía como 8 años, nunca se me quitó de la mente, hermano. Nunca, hermano. Lo aprendí porque la maestra en la escuela, mi maestra, que era la directora de la escuela, nos habló de la etimología y decía ella, ¿qué es etimología? Dice, es la raíz de la palabra. Y nunca se me olvidó eso. Tenía 8 años, estaba de primer año entonces, en la primaria. Entonces, decir bautismo por rociar o derramar un poquito de agua en la cabeza es una corrupción para mí del lenguaje de la palabra. Es decir, lo que no es. Y resulta que cuando yo tenía como 20 y tantos años después de recién casado, fui a la casa de los abuelos de mi esposa y encontré un catecismo viejo por ahí puesto, porque la familia de mi esposa fueron catequistas. Y en ese catecismo me puse a leerlo y encontré que decía el autor de ese catecismo católico. Dice, la Iglesia Católica ha practicado 3 clases de bautismo. Ha practicado la inmersión, ha practicado la efusión y ha practicado el rociamiento. ¿Qué es efusión? Efusión en el griego es keo, es derramar mucha agua sobre la persona hasta tratar de aparentar una inmersión. Y rociar agua en la cabeza del niño, eso es rantizar o aspejar en el griego. Entonces, llamarle bautismo a rociar agua, pues se me hace un completo error. Es como si yo a un chivo le llamo puerco o marrano. No es un chivo. Entonces resulta que, como decía el catecismo, practicamos 3 bautismos: la inmersión, la efusión y ahora practicamos el rociamiento, decía el catecismo viejo. Entonces resulta que hay 3 bautismos, ¿no?
fallando aquí, los bautistas o el catolicismo romano? Un Señor, una fe y un bautismo. Y fíjense la paradoja, fíjense la contradicción, hermano. El catolicismo romano dice que el bautismo salva, quita pecados, quita el pecado original. Por eso la gente dice, ya llevé a mi hijito a bautizarlo. Ya le quitaron la colita, ya le quitaron los cuernos, dice la gente. Porque ya no es diablito. Así dice la gente. Ellos le dan más importancia al bautismo que nosotros incluso, porque dicen que el bautismo salva. Y nosotros no afirmamos eso, porque el único que salva es Cristo Jesús. El bautismo no es más que la confirmación o la reafirmación o el testimonio de una fe adquirida. La fe en Cristo Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Y dice el catolicismo romano que el bautismo de los hermanos separados, a veces como burlándose dicen los hermanos esperados, dicen. Que ese bautismo ciertamente, dice, quiere decir inmersión. Ciertamente ellos están en lo correcto, dice. Quiere decir inmersión, pero ese bautismo no es nuestro, dice. No es nuestro. Claro que no es de ellos. Pues si lo han rechazado, lo han desconocido. Hace casi mil años que han solo supuestamente bautizado practicando el rociamiento. Hace 1000 años que dejaron de practicar o de realizar oficialmente el verdadero bautismo en agua, porque los otros no son bautismo, ni etimológicamente hablando, ni bíblicamente hablando, porque para que sea bíblico el bautismo tiene que llenar cuando menos 4 requisitos: un candidato idóneo, una iglesia idónea, un administrador idóneo y la doctrina verdadera. Y uno de los argumentos que se usaron para eternizar, para establecer la práctica del rociamiento en los niños, es que dijeron, uno, que da lo mismo poca agua que mucha agua. Otro, que no importaba quién lo aplicaba. No sé si ahora se enseña todavía, pero en el pasado decían que el bautismo era tan importante para el niño, porque si se muere sin bautizarse, se va al limbo. Y por lo tanto, como era muy importante el bautismo, entonces, si no había un cura que lo bautizara, pues que lo bautizara una monja. Si no estaba una monja, un sacristán o un diácono. Si no hay un diácono, un sacristán. Y si no hay un sacristán, pues el que esté, pero que lo bautice. Un Señor, una fe, un bautismo. Por eso, amados hermanos, nosotros somos diferentes con nosotros, incluso creyentes evangélicos, sea la rama que sea. Por eso somos más estrictos, más rígidos,
en las enseñanzas y en las prácticas. Un Señor, una fe y un bautismo. Por eso hace mal el bautista, la iglesia bautista, el pastor bautista que acepta bautismos extraños, bautismos ajenos. ¿Por qué? Porque aún en la misma Biblia encontramos un testimonio de bautismos desconocidos, rechazados, porque no llenaban el requisito que la palabra de Dios exige. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, voy a leerlo y pongan mucha atención, hermano. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En la Biblia católica dice cuando abrazaron la fe, pero no dice recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron, porque enseñan que el bautismo da el Espíritu Santo a la persona, le abre las puertas al cielo, es la vestidura del cristiano. Todo eso es totalmente rechazado por la palabra de Dios. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron a Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es decir, que Juan el Bautista los había bautizado. Y entonces Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Pablo explica que Juan el Bautista les hablaba que tenían que creer en Cristo primero, aunque no lo habían visto, para que después él los bautizara. Y dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo los bautizó si el bautismo salva? ¿Por qué Pablo los bautizó si el que los bautizó a esos 12 hombres era nada menos que Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús? ¿Por qué los bautizó? Todavía dicen: ciertamente nuestros hermanos esperados, separados, tienen razón. Dice, bautismo quiere decir inmersión, pero ese no es nuestro bautismo. ¿Se dan cuenta de la locura, de la contradicción, del error tremendo? Que dicen que ese no es el bautismo. El bautismo de Juan es el mismo que los discípulos de Jesús realizaron después. Es el bautismo que Jesús les ordenó. Pero miren, ese bautismo que ellos rechazan. En una ocasión Jesús predicaba en el templo de los judíos, y los fariseos que estaban ahí le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad estás enseñando aquí? Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 25. Entonces Jesús les contestó y les dijo: si ustedes me contestan una pregunta, que lo voy a hacer, entonces yo le respondo a ustedes. Díganme, les dijo Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y el evangelista Mateo dice que callaron, no dijeron nada, tuvieron miedo. Entonces el bautismo de Juan viene del cielo, es del cielo. Sin embargo, el catolicismo romano lo rechaza y pusieron su propio bautismo, que es una total y terrible contradicción. Un Dios y Padre de todos
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Amados hermanos, que esto, el tema de esta ocasión les sirva para confirmar, para reafirmar su fe y para que puedan ustedes defenderse cuando alguien les diga lo contrario. Que el Señor les bendiga.